Bueno, muy buenas tardes. El programa de egresados les da la bienvenida a todas y todos los asistentes a la conferencia Sistema de Justicia Ordinaria o Arbitral en Relación de Consumo. El objetivo de este diálogo es abordar opciones legales para solucionar conflictos sociales no resueltos en relaciones cotidianas relevantes como consumidores, realizadas con empresas que son habituales demandantes y que pueden derivar de una relación asimétrica. El día de hoy nos acompaña el conferencista Julio César Ruiz Muñoz, quien es economista y abogado con experiencia en finanzas y tributación, auditoría a empresas multinacionales, determinación oficial de impuestos y en litigio tributario. Les damos la bienvenida nuevamente a este diálogo y Julio, tienes la palabra. Muchas gracias. Recordar, Julio, por favor, activar el micrófono. Ahí está activado el micrófono, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Bueno, y voy a prender entonces la cámara también. Sí, sí, señor. Es la invitación. Bueno, entonces como lo han anunciado, esta charla es acerca de la opción de acudir a la justicia ordinaria o arbitral en el caso específico de la relación de consumo. Lo primero, pues debo agradecer esta oportunidad que me da la Universidad Nacional y el programa de egresados para poder participarles a ustedes algunos puntos de vista sobre el tema en cuestión, esperando que sea de su agrado y sobre todo que les pueda ser útil. Como se plantea aquí, pues dentro de la vida cotidiana encontramos para los que son abogados y algunos que ya tengan algún conocimiento del derecho, eh, digamos que lo que se considera siempre es que en la vida en sociedad se generan conflictos sociales que no ser resueltos eh, pueden derivar en un conflicto jurídico. Entonces, en el caso de los consumidores, pues podemos encontrar que a través de la figura que les voy a presentar, se puede generar una relación jurídica asimétrica, que de hecho lo es, como lo es también las relaciones jurídicas asimétricas en materia laboral, por ejemplo, donde la parte débil es el trabajador, en este caso la parte débil es el consumidor, y a través de la opción que se está presentando acá de la justicia arbitral, con la reforma que hizo la ley 1563 de 2012, que estableció el pacto arbitral ficto o presunto, se puede uno ver abocado como consumidor a un proceso en el cual está uno frente a demandantes que son habituales demandantes, los que hemos tenido la dicha de estar allá en la Facultad de Derecho, nos han enseñado con Mark Galanter algunos aspectos de la sociología del derecho respecto de que estos demandantes habituales ya tienen todo el equipo, toda la experticia y relativamente los casos que ellos tienen no son relativamente importantes o cuantiosos y por el contrario sí son grandes expertos en este tipo de temas. Entonces, sobre esa base se plantea esta exposición. En, Entonces, en unas generalidades previas al tema es que, pues como conocemos de manera general, en la justicia ordinaria o estatal hay una serie de procesos donde se ventilan los litigios o las diferencias que se tengan eh, entre los asociados o entre los habitantes, los participantes en las colectividades. Entonces, está la justicia ordinaria o estatal y la justicia arbitral, que requiere habilitación. Significa que para que pueda haber acceso a la justicia arbitral, tiene que haber un previo acuerdo. La regla general es que tiene que haber un previo acuerdo, generalmente por escrito, claro y expreso y, digamos, voluntario,
Eh, cosa que en estos casos, entonces tenemos las dos opciones de la justicia ordinaria o arbitral, y como les comentaba, en la justicia ordinaria, me disculpan los colegas abogados, tenemos una clasificación de procesos que son, en materia general, son penales, son contenciosos administrativos, donde se resuelven, como sabemos, las diferencias entre lo privado y el Estado, ciudadanos y Estado, puede ser una aproximación. Los procesos tributarios, eclesiásticos, constitucional, disciplinario, el penal y los procesos civiles, que en esta medida este podría ser un caso de un proceso civil. Y dentro de los procesos civiles tenemos que hay procesos declarativos en los cuales se presentan las acciones y las contradicciones, es decir, la demanda y la contestación de la demanda. El demandante y el demandado presentan sus pretensiones ante el juez y él les declara el derecho conforme con el desarrollo del proceso y conforme con las pruebas que se puedan haber llegado al proceso. Esos son los declarativos. Están los ejecutivos, que como conocemos son donde se ejecutan fundamentalmente obligaciones, los procesos de liquidación y los de liquidación como sucesiones y de sociedades conyugales o patrimoniales, entre otras, y los de jurisdicción voluntaria, que son procesos en los cuales hay ausencia de conflicto, pero que requieren un pronunciamiento o una intervención del juez, como es el caso, por ejemplo, de autorizaciones que requieren para el levantamiento del patrimonio de familia, la ausencia por muerte, eh, el guardador de menores. Eso hay una modificación ahora, ya no existe la interdicción, sino que se modificó eso por los fallos de la Corte y el derecho internacional respecto a que todas las personas son capaces, y lo que requieren ahora son apoyos, porque todos son capaces de poderse decidir autónomamente, solo que se considera que por su condición requieren de algún apoyo. Entonces, estos son los tipos de procesos de jurisdicción voluntaria. En este caso, se trata de un proceso de naturaleza civil del tipo declarativo. En la justicia arbitral, entonces, tenemos básicamente que es por habilitación y tiene una serie de garantías los procesos que tienen que ver con la voluntariedad, la doble instancia como un requisito del debido proceso, la celeridad de los procesos. Sabemos que en Colombia la justicia ordinaria no es célere, pero pues hay algunos elementos de juicio que permiten establecer que en algunos casos, ante tanta conflictividad, eh, la rama judicial no cuenta con todos los recursos suficientes para poder dar celeridad y tener todos los elementos para que puedan impartir una justicia pronta y debida. Eh, no trabajo con la rama judicial, pero sí, como en mi experiencia como abogado litigante, me he dado cuenta de este tipo de asuntos, y les cuento que incluso con la pandemia, una de las cosas que nos ha dejado la pandemia también ha sido que los procesos ahora son un poco más rápidos. Un proceso contencioso administrativo, que era el litigio que yo hacía en materia tributaria, puede demorar 8, 10 años, 12 años. Algunos todavía están demorados, pero en general ahora salen los procesos en 4 o 5 años. Y otros elementos que tienen que ver con este tipo de procesos son el costo de los procesos mismos. Ahora bien, en cuanto a la relación de consumo, ha de señalarse que en Colombia, a diferencia de otros países como Argentina, por ejemplo, no se regula el contrato de consumo, sino se regula la relación de consumo. Así ha quedado denominada. De pronto la diferencia es no tan relevante, pero para el caso nuestro es necesario señalar que la ley 1480 de 2011 se conoce como el Estatuto del Consumidor, y allí el artículo segundo establece los derechos y obligaciones que tienen los productores, los proveedores y los consumidores, y la responsabilidad sustancial y procesal
de los productores y proveedores. Ellos frente al consumidor en una relación de consumo, disculpe, que tiene relación con todos los sectores de la economía, salvo que exista una regulación especial, como por ejemplo los asuntos financieros, por colocar un ejemplo, y tiene relación con productos nacionales o importados. Aquí vale la pena señalar que además de la justicia ordinaria, que son los jueces de la República, como conocemos en general, hay entidades administrativas que tienen funciones jurisdiccionales y en esta materia la Superintendencia de Industria y Comercio tiene una función jurisdiccional para conocer la violación de los derechos del consumidor según el Estatuto del Consumidor. Eso lo establece el artículo 24 del Código General del Proceso, que señala que dentro del sistema de justicia ordinaria está la rama judicial, pero algunas entidades de la rama ejecutiva, como entidades administrativas, tienen funciones jurisdiccionales, en este caso la superintendencia. Y esto no excluye la competencia de las autoridades judiciales. Es decir, las autoridades judiciales pueden mantener su competencia y, como veremos adelante, uno puede optar o por dirimir el conflicto en la justicia ordinaria o por llevar la resolución frente a un ente administrativo como la Superintendencia de Industria y Comercio. El Estatuto del Consumidor señala que tiene que protegerse contractualmente al consumidor de cláusulas abusivas en el contrato de adhesión. Como sabemos, en general, como consumidores, todas las transacciones que hacemos se rigen por contratos de adhesión. Entonces están los ejemplos más comunes, el de transporte. Cuando se compra un tiquete o un pago de un viaje, a través de este se está formando un contrato de adhesión. O más bien se desarrolla esa actividad bajo el contrato de adhesión. El estatuto señala que es una norma de orden público, por lo tanto cualquier estipulación en contrario se tiene por no escrita. Como sabemos, las normas de orden público son de obligatorio cumplimiento y deben ser cumplidas las ritualidades que establecen estas normas. Y el estatuto también contempla que se debe hacer la interpretación más favorable al consumidor, que es conocido o se rige más bien bajo el principio del endubio pro consumidor. Estas, digamos, a grandes rasgos son los elementos relevantes de la relación de consumo. En cuanto al pacto arbitral, entendemos que el arbitraje forma parte de los mecanismos alternativos de solución de conflictos y, como se indicaba anteriormente, la justicia arbitral debe estar regida por el principio de habilitación. Y en materia constitucional, como sabemos, la Constitución del 91 constitucionalizó prácticamente todo el derecho. El artículo 116 señala que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia y son árbitros habilitados para proferir fallos en derecho o en equidad. En este caso, tiene la habilitación constitucional, o más bien la disposición de que los particulares excepcionalmente pueden ser investidos de la función de administrar justicia, que, como sabemos, es uno de los elementos relevantes de los estados modernos para fines de poder tener y ejercer la soberanía como un concepto político. Señala que el arbitraje puede ser forzoso u obligatorio cuando la ley dispone que tiene que ser de esa manera, o el arbitraje voluntario, que es cuando las partes acuerdan que en caso de que tengan un conflicto o que surja un conflicto, en cualquiera de los dos casos, acuerdan voluntariamente resolverlo a través de un arbitraje voluntario. Entonces se conoce bajo esa forma. Ay, disculpe un segundo. Bueno, ya. En cuanto a los requisitos del arbitraje, tiene que haber un pacto arbitral o compromiso.
Es decir, a fin de precaver un litigio, se puede pensar que en una relación jurídica se establezca contractualmente que en caso de una diferencia se regule a través de los árbitros o se decida a través de los árbitros y se hace a través del pacto arbitral. Y el compromiso se da cuando ha surgido el conflicto y cuando una vez ha surgido el conflicto las partes acuerdan que ese conflicto sea resuelto por arbitraje. El arbitraje puede ser ad hoc o institucional. El ad hoc cuando lo resuelven los árbitros nombrados de manera independiente, o institucional cuando es un centro de conciliación o de arbitraje que tenga. El arbitraje tiene una serie de principios, entre los cuales los más relevantes son la autosuficiencia del mismo, su autonomía, lo que se denomina el competence y la habilitación. En cuanto a la autosuficiencia, se considera que prevalece el pacto arbitral. Entonces, una vez, como la regla general es que antes del conflicto o aún con el conflicto, si se acuerda que se decía por un pacto arbitral, este tiene prevalencia sobre la justicia ordinaria y acreditando que había un acuerdo previo y de esa manera se sustrae la justicia ordinaria la resolución del conflicto y se lleva a la justicia arbitral bajo el principio de la autosuficiencia. La autonomía refiere a que es la separabilidad del pacto arbitral del contrato principal que lo contiene. Entonces, si por ejemplo el contrato principal es una compraventa, digamos, y adicionalmente dentro de ese contrato principal se pacta que en caso de alguna diferencia o disputa, esta se resuelva en la justicia arbitral, se señala por este principio de la autonomía que aún habiéndose resuelto o anulado el contrato, por ejemplo, persiste el pacto arbitral con independencia que el contrato principal haya tenido un final en ese momento o ya no tenga eh, forma de ser aplicable, por lo que mencionaba que pueda ser declarado nulo. Y el competence significa que el tribunal arbitral decide de su propia competencia. Perdón un segundo, por favor. Eso lo establece el artículo 29 de la ley 1563 y prevalece sobre cualquier otra decisión en contrario que sea proferida por un juez. Y lo sustentan sobre la base de que tiene que ser así porque una vez acordado el arbitraje, esto materializa la voluntad real de las partes, es decir, las partes han acordado que sus diferencias se resuelvan en la justicia arbitral y no en la justicia ordinaria. Por eso dice que el tribunal decide su propia competencia sobre la base que ha sido previamente habilitado. Y la habilitación se refiere a la existencia de un acuerdo de voluntades previo y libre. Está esto resaltado porque hacia adelante vamos a ver que este es un elemento, digamos, muy relevante dentro del arbitraje, porque como conversamos anteriormente, disculpen los asuntos aquí de las mascotas. Bueno, entonces, este es un elemento muy importante porque para que el pacto arbitral, o más bien el arbitraje en general, se pueda desarrollar, tiene, así con énfasis, tiene que existir por un acuerdo de voluntades previo y libre. Para que pueda surgir y no como les voy a contar que la ley de arbitraje estableció el pacto arbitral ficto o presunto, que es una excepción a esta regla general que les planteo acá. Entonces, el pacto arbitral ficto o presunto fue establecido por el artículo 3 de la ley 1562 de 2013,
Disculpe, aquí creo que tengo un lapsus de la fecha y el número. Bueno, luego la miro. Creo que es 1563 de 2012. Eh, y cuando uno revisa la fundamentación o la exposición de motivos en la formación de la ley, eh, los, los promotores, eh, que fue a través de una comisión que estableció el gobierno nacional, compuesta por una serie de expertos, inclusive esta ley se conoce como la ley Inestrosa, del entonces rector de la Universidad Externado, el doctor Fernando Inestrosa. Y los fundamentos es que eh, se planteaba que el fin era promover la inversión nacional y extranjera en pos de negocios, la convivencia y el beneficio para todos, decían. Y para difundir el arbitraje sin acudir al aparato estatal, entonces sustrayendo de la justicia ordinaria y llevándolo la solución de conflictos a la justicia privada, eh, con un claro sentido que era un objetivo de seguridad jurídica a los inversionistas. Esto nos suena que ha sido como reiterar nuestro derecho de hacer una serie de elementos no en pos de la generalidad de las personas o de los más desfavorecidos o desprotegidos o los más débiles en una relación jurídica, sino para el capital realmente. Entonces, como anotaba, este pacto arbitral y el general de arbitraje se da sobre controversias que hayan surgido o puedan surgir a través del compromiso, la cláusula compromisoria. Y tiene como fin la renuncia de las partes a hacer valer sus pretensiones ante los jueces. Entonces, ya pactado el arbitraje, se sustrae y las partes están renunciando a ventilar sus diferencias ante los jueces. Y aquí viene el punto central que les quiero plantear en este caso. El pacto arbitral ficto presunto se estipuló de manera que se presume en el siguiente caso. Dice que si en el término de traslado de la demanda, su contestación o de las excepciones previas, una parte invoca la existencia del pacto arbitral y la otra no lo niega expresamente ante los jueces o el tribunal de arbitraje, se entiende válidamente probada la existencia de pacto arbitral. Este es el gran cambio que trajo esta ley, porque, como vimos anteriormente, uno de los requisitos, como se dice en economía, sine qua non, o sea, un requisito sin el cual no es posible, este arbitraje tiene que ser previo y expreso y voluntario y libre y autónomo, y casi que la formalidad es por escrito. Esta excepción que trajo aquí la ley es que en este caso, si hay un conflicto entre dos partes o más, también puede serlo, y una ante el juez invoca pacto arbitral y simplemente se limita a decir, aquí considero que hubo pacto arbitral o asumo que hay pacto arbitral, y la otra en la demanda y en la contestación de la demanda o en las excepciones previas, que como sabemos son de mérito o de fondo y, y otras formales, si la parte contra la cual se invoca no lo niega expresamente, se entiende válidamente probado. Quiere decir que la ley incluyó una presunción que puede admitir prueba en contrario, pero pues ahí viene ya el asunto del debate probatorio, eh, que está configurado el pacto arbitral, cuando la regla general del arbitraje es que tiene que ser previo, voluntario, libre, autónomo. Y esto significa entonces que esta opción de que alguien pueda invocar el pacto arbitral ficto o presunto quedó con un alcance general.
Y eso es de mucha relevancia jurídica y pues obviamente también con mucha relevancia económica cuando se dan relaciones jurídicas asimétricas, como puede estar uno enfrente como consumidor al comprar un computador, que puede un computador tener un costo apreciable, digamos que cueste 5 o 6 millones de pesos, estamos hablando de 4 o 5 veces casi salario mínimo legales, cuando el 80% de la población en Colombia tiene un ingreso mínimo. Eso es sumamente relevante. En un país donde el nivel de ingresos sea supremamente alto, pues aquí no hay ningún problema porque pues todos tienen la capacidad tanto de capacidad adquisitiva como capacidad de cognoscitiva y jurídica de tener unas relaciones jurídicas distintas. Pero en nuestro medio no. Un computador, como les cuento, puede costar 4 o 5 salarios mínimos, es decir, el trabajo de una persona de 4 o 5 meses, y le pueden invocar el pacto arbitral ficto o presunto, una multinacional, y entonces la relación es absolutamente asimétrica. Eh, había planteado que el arbitraje es una muy buena figura cuando los conflictos se resuelven entre dos iguales. Me disculpan el ejemplo que hago, pero es como si dos elefantes o dos gigantes se disputan su patrimonio. Allá casi que no juega ni el capital siquiera, sino el ego, pero son dos iguales. Pueden decidir perfectamente como consideren, pero una relación jurídica simétrica es muy difícil y inequitativo y desigual. Por eso la relevancia de que hayan establecido este pacto arbitral con alcance general. Y esta ley dispuso que dispuso y derogó una prohibición que tenía el Estatuto del Consumidor, y era que prohibía imponer cláusulas de arbitraje. En este caso, prácticamente es una imposición, porque si la multinacional lo invoca y la otra persona no conoce el derecho y, como vemos, puede acudir, veremos adelante, puede acudir sin intervención de abogados, sino directamente, pues no tiene ni la experticia, ni el conocimiento, ni los medios, y perfectamente se ha abocado a una imposición de arbitraje. Y establecía esta norma que imponer una cláusula de arbitraje tenía una ineficacia a pleno derecho. Uno de los asuntos que pueden ser importantes dentro de esta regulación es que la ley estableció el arbitraje social como una prestación gratuita para conflictos de hasta 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. No requiere de apoderado y lo lleva y lo resuelve un solo árbitro. Ahora bien, el decreto reglamentario 2819 de 2013 dispuso la opción de pacto arbitral. Entonces, dice que en todo contrato, en particular los de adhesión o las cláusulas predispuestas, que generalmente es como sinónimos, eh, el oferente generalmente tiene un contrato de adhesión y dice, mire, vamos a hacer un negocio eh, de comunicaciones, por ejemplo, de servicios de telecomunicaciones. Ese es el clausulado ya predispuesto. Pero me puedo modificar algo, que el pago lo haga de esta manera, de otra. No, señor. Esa es la cláusula predispuesta, ese es el contrato con cláusulas predispuestas, y se adhiere y puede tomarlo o dejarlo. Entonces no le da punto ni de intervención, sino eh, como de sometimiento, porque si no necesita el servicio, pues finalmente dice, bueno, le firmo. Y se señala que de manera expresa se puede incluir como una cláusula de opción, a condición que la estipulación, como una opción de acudir al arbitraje, tiene que ser clara, precisa e informarse explícitamente al celebrarse el contrato. Esto, pues, eh, digamos, la ley lo tiene claro, pero en la práctica generalmente no se aplica. Y esta opción de pacto arbitral debe estar sujeta a un plazo o a una condición, so pena de ineficacia. Entonces, por ejemplo,
que podemos hacer opción de pacto arbitral si dentro del término de tantos meses se pueda presentar una reclamación, o más bien, se pueda, eh, el producto pueda ser eh, usado para los fines que se están anunciando. Y la cláusula se tiene que aceptar al momento de la celebración del contrato. Y que en ningún caso se puede ser ni impuesta ni se presume por la celebración del negocio jurídico. Al respecto, el maestro Bonivento Fernández, en su libro Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, refiere al respecto que la parte a cuyo favor se concede podrá aceptar o rechazar la opción de pacto arbitral. Entonces, en el contrato se dice, vamos a hacer este contrato y le ofrezco la opción de pacto arbitral. En ese momento tienen que cumplir todos los requisitos que se enumeran, haberse informado explícitamente y la persona puede decir si la acepta o la rechaza. Aquí claramente establece que no procede la aceptación tácita y la falta de aceptación deja sin efecto la oferta del pacto arbitral. Entonces, de no ser aceptado, si en un contrato le ofrecen el pacto arbitral, pero no queda expresamente aceptado, pues queda sin efecto ese pacto arbitral. Y señala el maestro Bonivento Fernández que a falta de estipulación expresa, en contrario, la vigencia de las opciones de un año. Esto en la práctica realmente no aplica mucho que se haya fomentado esta opción de cláusula arbitral. Como se indicó, el arbitraje se funda más bien, en la contratación, bajo el principio de la libertad, se funda la autonomía de la voluntad que deriva en tener la autonomía contractual que deriva en la producción de efectos jurídicos, es decir, perfectamente uno puede en un negocio de una compraventa de un inmueble o de un vehículo, puede acordar libre y voluntariamente las cláusulas sobre el principio de su propia libertad, de su propia autonomía de la voluntad y la deja patente como una autonomía contractual y puede decidir cómo paga, pueden convenir los plazos, las formas de pago, las garantías, bueno, descuentos, una serie de asuntos contractuales sobre la base de que la persona es libre y en ejercicio de la autonomía de su voluntad puede llevar a cabo este negocio que quiera realizar. Para estos fines de entender un poco el argumento del tema a exponer es que siendo una relación jurídica simétrica, eh, la- el planteamiento del garantismo que es del maestro Luigi Ferrajoli se da como un límite al poder en el cual se tiene que dar garantías a los derechos individuales bajo un sistema de garantías. En grandes rasgos es lo que plantea el garantismo, que nos puede servir aplicable para fines de interpretar cuando se esté en una relación jurídica asimétrica derivada de un pacto arbitral ficto o presunto. Como se mencionaba y les indiqué anteriormente, Marc Galanter eh, trae un estudio, un análisis de la sociología jurídica, en la cual señala que los demandantes frecuentes pueden ser las grandes multinacionales. Entonces ellos, una operación individual de una transacción con un consumidor, para ellos es absolutamente irrelevante en cuanto a la cuantía, no en cuanto a la imagen que puedan tener frente a la publicidad o lo que le pueda afectar su identidad corporativa, como se llama en el mundo privado. Pero de todas formas, ya viendo el caso individual, para ellos puede ser muy relevante un proceso
una disputa de la venta de un computador si ellos quieren hacer la imposición del arbitraje ficto o presunto. Y como sabemos, el negocio jurídico se funda sobre la base de una declaración unilateral o bilateral de voluntad. Entonces, una declaración unilateral, cuando el padre o alguna persona o la madre o alguna persona, en términos amplios, el término, decide hacer un testamento o una donación, por ejemplo. Y la bilateralidad cuando se ponen de acuerdo las partes para llevar a cabo un negocio. En esto, el derecho, como sabemos, tiene una distinción entre la voluntad real y la manifestación de la voluntad. Es decir, la voluntad real es que se quiere hacer el negocio de una compraventa, pero las manifestaciones que se hacen son otro tipo de negocio, un comodato o un arrendamiento, otro tipo de negocio. Entonces, el derecho ha tenido eh, posturas distintas en las cuales señala si prevalece la voluntad real, es decir, el ánimo de contratar, o si prevalece lo pactado en el contrato. Discúlpeme. Ante esto, adicionalmente, pues el pacto tácito se puede dar por el silencio o la inacción. Entonces, cuando la ley no define, en estos casos de que no haya una expresa manifestación de voluntad, ni la voluntad real, si la ley no define los efectos del silencio, entonces aplica la interpretación a través de la figura de la teoría de los actos propios. Es decir, que nadie puede venir contra sus propios actos. Y como sabemos, el ejemplo más frecuente o más general es que si en una relación de dos partes, una de las partes ha asumido una cierta conducta, por ejemplo, de permisividad del paso por un terreno de su propiedad, la otra persona asume que esto le está permitiendo que usufructe temporalmente, sin derechos reales de propiedad de ninguna naturaleza, sino simplemente un derecho de paso eh, para, para transitar de un punto al otro. Entonces, si la persona que ha permitido ese paso de servidumbre, así lo ha aceptado, pues entonces luego no puede ir en contra de su propio acto y decir, no, lo que pasa es que le permití por muchos años el paso, pero ya no se lo quiero permitir, porque eso significaría que nadie puede venir contra sus propios actos. Eso para indicar que es una regla, digamos, para poder definir en el caso de una disputa y nos puede servir eventualmente para el caso de que se lleve a cabo un conflicto que se deba resolver a través de un pacto arbitral ficto o presunto. Estas son como reglas generales, como un marco general de la autonomía de la voluntad. Pero pues obviamente esto tiene mucho más profundidad y mucho más alcance, como conocemos todos. Esto es un punto ahí como para dar algunos, en materia de los delindes, como un amojonamiento que se hace en los predios, como unas señales que se colocan allí como unos puntos claves dentro del tema. Ahora bien, esta autonomía de la voluntad, uno se pregunta si se da en los contratos de adhesión. Uno pensaría que generalmente no se da porque si está impuesta, si las cláusulas están predispuestas y están eh, previstas ya y no se pueden modificar, pues la autonomía de la voluntad se restringida ahí. Y aquí en esto es muy importante señalar que en materia de consumo, por ejemplo, para ir tomando el tema de estos asuntos, eh,
La antropología ha señalado que el consumo es un conjunto de procesos socioculturales de apropiación y uso de los productos. Entonces aquí ha influido mucho la contratación masiva y la publicidad el ánimo de vender y de que el mercado ofrezca una serie de productos y venda y venda y venda en esta sociedad de consumo. Entonces, ha sido terreno fértil para que se haga la contratación masiva y obviamente adicionalmente a través de la publicidad con efectos de colores, de sonidos, de imágenes, de destinatarios de esa publicidad, hombres, mujeres o niños o adolescentes. Y eso ha influido mucho para que la antropología, por ejemplo, haya señalado que el consumo es un conjunto de procesos socioculturales para la apropiación y uso de los productos. En la sociología, por ejemplo, Bourdieu señala que las prácticas de consumo son elementos de distinción entre las clases sociales. Y él señala que el consumo en cascada, por ejemplo, eh, cuando es, como los nombres lo indican, consumo en cascada, es decir, consumo masivo, cuando las clases de mayores ingresos se dan cuenta que sus gustos han sido copiados por las clases de menores ingresos, pues ellos tienen la capacidad de hacer, de hacer un cambio en sus prácticas de consumo, de manera que eso da una distinción desde el punto de vista de la sociología. Eh, y ahora, bajo otro punto de vista, todo contrato se debe estar fundado bajo el signo de la libertad y se señala por parte de Ripper, por ejemplo, que este es una lucha de intereses en la cual sucumbe el más débil, que la contratación es una lucha de intereses de unos y otros. Y obviamente el que tiene más poder pues hace sucumbir al más débil. Y dice que la igualdad no pasa de ser una bella utopía donde la autonomía de la voluntad es un triunfo, plantean ellos, de la explotación del hombre por el hombre. Y que ante esto, Stiglitz señala que por eso tiene que fundarse la intervención estatal, sobre todo en las economías y en unas sociedades como las nuestras, en la cual debe intervenir el Estado en la relación jurídica privada, de manera que pueda, en alguna medida, paliar la desigualdad de las partes. Finalmente, para esto se señala que surge el consumerismo como un movimiento social que propende por el incremento de los derechos generales de la sociedad y de las personas, y en general de los consumidores, para lo cual señala que se pueden llevar a cabo a través de asociaciones de consumidores. En los casos nuestros no son tan fuertes, son más como de tipo informativo, como vemos en la televisión cuando pasan algunos elementos de la Liga de Consumidores, pero digamos que pudieran ser un actor fundamental en ese ejercicio de las relaciones de poder que puedan existir frente a los grandes proveedores y productores para tratar de paliar un poco la desigualdad con el consumidor. Entonces, en esta medida, eh, las condiciones generales de los contratos de adhesión que pueden afectar la autonomía de la voluntad, eh, señala que se tornan ineficaces y se deben tener como no escritas si la información no es suficiente, anticipada y expresa al adherente. Eso es bastante difícil de que ocurra, pero pues lo tiene la ley como para tener un argumento de, de que no hubo una información suficiente. Un ejemplo claro que lo ha desarrollado la Corte, como sabemos, es el hecho de que no ha habido en materias de pensionales la información suficiente para que las personas se hubieran cambiado del régimen, de un régimen al otro, sobre todo el régimen privado al régimen público. Y eso lo ha desarrollado la Corte como que es un elemento importante para que puedan optar por estas situaciones. Esas condiciones generales del contrato de adhesión tienen que ser concretas, claras y completas, y debe tener caracteres legibles, es decir,
esto contrarresta un poco el criterio que existe de que hay cláusulas en la letra menuda. Finalmente, el Estatuto del Consumidor también tiene una protección contra las cláusulas abusivas que me permití, discúlpeme aquí, ¿qué pasó? Me fui muy para allá, ya volví. La protección contra las cláusulas abusivas, que señala el artículo tercero del Estatuto del Consumidor, la ley 1480, y en el artículo 42 específicamente dice que son aquellas que producen un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor, que afectan el tiempo, modo o lugar en que el consumidor puede ejercer sus derechos. Por ejemplo, que le digan que no, es que la garantía es de 2 meses o es de un mes. Si por regla general la garantía tiene un término mayor, eh, significaría que una cláusula que ponga un término exiguo para una garantía puede estar afectando esas condiciones para que ejerza sus derechos. Y en estos casos, al incluir cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores, en ese caso se puede invocar que son ineficaces de pleno derecho. Entonces, como sabemos, la ineficacia de pleno derecho es que se demuestra que ya se dio y simplemente lo que tienen que hacer es declararlo. No es una disputa de que si era o no, sino que ya la ineficacia se da de pleno derecho y así se debe declarar. Otros de los asuntos son los mecanismos de protección al consumidor. Esta ley establece que las ligas de consumidores tienen funciones de policía cívica y entre otras funciones, por ejemplo, tienen la función de la vigilancia y el control de pesos y medidas, que si dicen que va una libra o 500 gramos, sea exactamente eso y no 480 o 470, una cantidad menor. Debe velar por la calidad de los servicios y por la representación administrativa y judicial. Esto no lo conozco en el caso colombiano. Inclusive, como una anécdota, le escribí al doctor Ariel Armel, que era el presidente de la Liga de Consumidores, y luego el ex magistrado de la Corte, Vladimiro Naranjo, creo que es, no, Hernández, el doctor Hernández, para una petición inclusive, y no le contestaron. Entonces, mucho menos que uno pueda aspirar a que lo representen administrativo o judicialmente. Y otro mecanismo de protección, eventualmente, si uno lo considera de esa manera, es la Superintendencia de Industria y Comercio, que como vimos, es una entidad administrativa que tiene función jurisdiccional por disposición de la ley para hacer cumplir las garantías, para imponer multas, en caso, por ejemplo, de lo que hemos visto con los pañales de la cartelización de las compañías productoras de pañales, que se pusieron de acuerdo para mantener unos precios y fijar unos precios. También para la superintendencia puede verificar la publicidad engañosa, investigar a los proveedores y se pueden presentar acciones jurisdiccionales porque tienen función jurisdiccional a través de acciones populares y de grupo, la responsabilidad por daños por productos defectuosos, y esto es un tema relevante porque eventualmente, como el caso de las personas que se hacen tratamientos estéticos, esos productos defectuosos les pueden afectar su salud. Entonces, el artículo 78 de la Constitución Política señala que protege contra aquello que atente contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. En este caso, el daño por productos defectuosos puede generar daños a la salud e incluso hasta la vida misma, produciendo la muerte, como es el caso que se ha conocido de
implante, ese tipo de asuntos que son comunes en nuestro medio un poco. Y a través de la interpretación constitucional, la Corte en la sentencia C-1142 de 2000, que trata los derechos del consumidor, señala que el derecho del consumidor es de carácter poliédrico, que su objeto, y eso lo dice porque señala que su objeto tiene como fin incorporar pretensiones, intereses y situaciones de orden sustancial, como la calidad de los bienes y servicios y la información, y de orden procesal, como la exigibilidad judicial de garantías, la indemnización de perjuicios por productos defectuosos, entre otros, y de orden participativo frente a la administración pública y a los órganos reguladores. Es decir, que el derecho del consumidor tiene una amplia protección. Falta que en una relación jurídica simétrica podamos llevar a cabo y podamos plantear este tipo de asuntos para que puedan prosperar las pretensiones o los derechos se hagan valer, los derechos del consumidor, de la calidad del producto, de que no hay publicidad engañosa, de que no le afecte por un producto defectuoso, y se pueden hacer valer esos derechos. Inclusive recuerdo que, por ejemplo, hay productos que venden remanufacturados, que llaman, que son productos que por alguna situación han salido defectuosos de la línea de producción, algún componente quedó mal, entonces dicen ellos, lo repotencializan, le cambian la pieza y lo pueden vender a un menor precio, pero para eso tienen que informar que es un producto remanufacturado. Y en esa medida, por ejemplo, puede uno, si no ha sido informado expresamente de que la baja del precio no es por una promoción que estén dando el producto, sino es porque es un producto defectuoso que ha sido remanufacturado, pues ahí uno puede hacer uno del derecho de la calidad, porque uno tiene la convicción profunda, casi que invencible, de señalar que uno sabía mejor que ese producto era completamente nuevo y no que era remanufacturado, sino que era un producto que tenía un descuento especial. Es un ejemplo que traigo en este momento para el tema. Ahora bien, entrando ya al tema, el tema que nos ocupa, digamos, para poder definir cuál justicia optamos, si la justicia ordinaria y la justicia arbitral, como medios de justicia, se tiene que hay una serie de principios que son relevantes en el derecho. Por ejemplo, el debido proceso. El debido proceso en el entendido que tiene que ser una persona oída y vencida en juicio conforme a las ritualidades procesales que existan. Si no ha tenido derecho a la contradicción o a la defensa, por ejemplo, a contradecir las pruebas que se buscan en su contra, pues no se ha garantizado el debido proceso, y eso es un elemento importante en una relación jurídica. Para el tema que tenemos en este momento, tenemos que, por ejemplo, en la justicia se manejan los conceptos de la jurisdicción y la competencia. La jurisdicción, como sabemos, es la función pública. Una denominación general es que es la función pública para administrar justicia. Esta incumbe a los jueces y tiene como fin distribuir los conflictos según las competencias. Entonces, la jurisdicción es la función pública de administrar justicia. La competencia se compone de varios factores para poder establecer allí la distribución de esos conflictos. Entonces tenemos que para fines de la competencia está el factor subjetivo, que está relacionado en nuestro derecho con dos fueros personales que son, por ejemplo,
para los estados extranjeros y para los diplomáticos. Según el artículo 30, numeral 6 del Código General del Proceso. Ese como factor subjetivo, es decir, en consideración de la persona. Y un factor objetivo tiene que ver con la naturaleza y con las cuantías, dentro de los más relevantes. Entonces, en las cuantías tenemos que el derecho establece, el derecho procesal colombiano, establece que hay procesos de mínima cuantía cuando son menores o iguales a 40 salarios mínimos, los de menor cuantía que son mayores a 40 salarios mínimos y menores o iguales a 150, y los de mayor cuantía son los procesos en los cuales se disputen pretensiones mayores a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso, para nuestra exposición, la mínima cuantía que son 40 salarios mínimos actualmente equivalen a 52 millones de pesos. En este caso, la justicia ordinaria señala que esos procesos son de única instancia, es decir, se llevan al juez de conocimiento y lo que el juez decida ya forma parte de la cosa juzgada y ya queda decidido de esa manera, es decir, no tiene el control por parte de un superior porque ya quedó decidido en única instancia. En esa medida, se puede decir que la única instancia está en contravía de un principio general, y es que en general tenga que haber doble instancia, así como para los aforados. Y hay un estudio que argumenta muy bien que la única instancia está violando este principio del debido proceso y la doble instancia, porque toda decisión judicial debe ser susceptible de control por el superior. Entonces, en el caso de los aforados, como recuerdan, los políticos todos hicieron el lobby, y aquellos casos en los cuales les decidían sus casos con única instancia, ya la Corte señaló que en esos casos también les procede la doble instancia, y entonces lo conocen, por ejemplo, en materia penal, la sala especializada de la Corte Suprema de Justicia. Y eso es decir, eso está bien, pero el problema es que no es para todos. Debía ser una doble instancia. Ahora uno puede pensar que la doble instancia es un desgaste mayor para las partes y para la administración de justicia, para el Estado mismo, pero habría que cotejar el conflicto que puedan existir entre dos derechos fundamentales, y es lo que pueda existir como justicia pronta y debida, y como justicia para que alguien superior pueda revisar la decisión que tomó en primera instancia un juez. Entonces ya estos son asuntos que no forman parte, digamos, del análisis aquí en este momento, pero es para tenerlo en cuenta como un elemento importante, porque en el caso de las relaciones de consumo, la regla general es que son en su mayoría operaciones que son de mínima cuantía, es decir, menores a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que son 52 millones de pesos, como mencionamos. Ya ahí se trata de adquirir un vehículo, bueno, algunos vehículos, no todos, pero generalmente un inmueble sí, ya supera esta cifra. Pero en nuestro país, para uno poder adquirir vivienda casi que una o dos o tres veces en la vida, y casi que algunos jamás, nunca en su vida lo podrán hacer. Entonces, son asuntos que tienen que ver con asuntos excepcionales realmente. En este caso, en la justicia ordinaria, entonces, es la única instancia. No hay, por como corolario, no hay doble instancia. Solamente la doble instancia están para los procesos de menor cuantía, que son mayores a 150 salarios mínimos, y los mayores de mayor cuantía, que son
mayores a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y en este caso, ante la justicia ordinaria, se puede tener la apelación, que es el recurso ordinario como regla general, y se puede presentar tanto por error injudicando, que son vicios en el juicio de la decisión judicial, o un error improcedendo, que es un vicio de una actividad, es decir, un vicio procesal. Entonces, en este caso, la apelación puede ser tanto por un error sustancial como por un error procesal. Y cabe la apelación perfectamente bajo cualquiera de esas dos categorías que tiene el derecho. Digamos que cuando se hacen las demandas y no se lleva a este límite, sino se plantea simplemente que, bueno, simplemente no, se plantea que no se dio oportunidad de la contradicción, que el término de 10 días para alegar, por ejemplo, mm, se vulneró porque se cercenó una parte de ese periodo. Entonces, ese es el tipo de asuntos que se demandan, pero pues, digamos, técnicamente uno podría enfocarlo hacia el error injudicando y el error improcedendo. Normalmente en la justicia ordinaria para la relación de consumo, la prescripción es de 1 año y, impone como requisito de procedibilidad de la demanda ante la justicia ordinaria de haber hecho la reclamación previa ante el proveedor. Y pues aquí en este caso, en esta parte de la justicia ordinaria, como vimos anteriormente, se tiene que, eh, puede uno acudir directamente ante los jueces en un proceso verbal sumario, que es un proceso muy, muy sencillo, o puede uno ir a la Superintendencia de Industria y Comercio, que tiene función jurisdiccional. Ahí tendría uno que evaluar, no sé si sobre la experticia, sino más bien sobre la práctica, porque pueden haber casos en que las funciones jurisdiccionales que ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio las ejercen personas que son funcionarios administrativos, pero que se creen jueces sin ser los jueces y sin tener la formación. Yo no digo que perfecta, yo no digo que completa, pero sin tener la formación y el criterio y el enfoque de lo que es la justicia estatal y de lo que es la función judicial. Entonces, habría que ver si un proceso que nos lleve ante la superintendencia eh, puede ser un poco más rápido que los lleve frente a un juez de la República, pero habría que ver si las garantías de la decisión son mucho más efectivas en la justicia eh, ante los jueces que ante la entidad administrativa con función jurisdiccional. Personalmente, hace un tiempo, me disculpan si planteo un ejemplo aquí de un caso personal, pero para algún asunto hace un tiempo de una función que decía el manual que tenía una cámara de video, eh, pues en esos años, en esas épocas, se acudió ante la superintendencia y ordenó que el proveedor y la marca como tal, eh, ante no cumplimiento de una función que estaban señalando que el producto, la cámara de video tenía, según el manual de funciones, tenía o que dar una cámara que tuviera la función o devolver el dinero. Ese fue una, eh, un resultado, digamos, justo, pero en otros casos, por ejemplo, de que se han conocido de esos famosos asuntos que dicen que hagan compras y que le acumulan puntos, eh, había un caso en el cual no era tan claro que la acumulación de los puntos se pudiera llevar durante un buen término. Estaba en el contrato de adhesión, en cláusulas de letra menuda que se llama, estaba indicado que
había un periodo y en un interregno, por ejemplo, al corte del año, no se podía acumular el puntaje, siendo que perfectamente se podía, según la práctica, seguir acumulando los puntos y utilizarlos. Es decir, que la acumulación de puntos subsiguientes habilitaba, digamos, la nueva acumulación de puntos y los mantenía en el tiempo. Eh, en ese caso, siendo una suma apreciable, algo así como 800 o 1 millón de pesos en puntos, significaba que el volumen de compras era un poco mayor. Eh, la superintendencia dijo que no, que en el contrato se establecía que esa acumulación que pretendía el demandante estaba expreso que no procedía y simplemente dijeron, no, pues como me perdonan el término, deje así. Entonces fue un caso negativo de la resolución del caso por la superintendencia. Obviamente la cuantía tampoco ameritaba para uno poner un proceso judicial ante un juez y cargar al sistema judicial y incurrir en una serie de costos de transacción y económicos en general, pues que también a veces hay que valorar ese tipo de situaciones. Entonces, aquí está el punto de que si uno acude o ante los jueces o ante la superintendencia cuando sea una relación de consumo para algún fin que uno quiera hacer valer un derecho por una garantía, por una calidad del producto, por una función del producto que se adquiera, que como digo, en algunos casos puede ser absolutamente relevante si la persona compra un computador de 5 millones de pesos, que le equivalen a, por regla general, a 4, casi 5 salarios mínimos, no 4 salarios mínimos actuales, que es apreciable. Yo recuerdo, me disculpan también una, un ejemplo aquí muy sencillo. Yo recuerdo que hace una época hicieron un estudio y decían, por ejemplo, en Singapur con el salario mínimo de medio mes se puede adquirir un electrodoméstico. En nuestro medio se puede adquirir un electrodoméstico con 4 o 5 salarios mínimos mensuales. Entonces allá pueden comprar con la mitad del trabajo de un mes un electrodoméstico. Aquí necesitamos el trabajo y el ingreso de 5 meses para adquirirlo. Esas son cifras muy anteriores, pero eso da una medida de las condiciones en las cuales nos desenvolvemos en países como los nuestros. Entonces, en conclusión de esto, la justicia ordinaria eh, deben evaluar si va ante los jueces o ante la superintendencia. Vamos a ver una serie de factores para uno tener en cuenta allí. Y esta justicia ordinaria o la arbitral en la relación de consumo, pues se tiene que, como le mencioné en la justicia arbitral, eh, el arbitraje social lo establecieron para aquellos casos en que las pretensiones sean hasta de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este caso se equipara el proceso de mínima cuantía de la justicia ordinaria, disculpe, perdón, se equipara esta disputa a través del arbitraje social que se equipara con la mínima cuantía en la justicia ordinaria. Pero en este caso, el arbitraje social lo estableció la ley para que los centros de arbitraje puedan hacer jornadas anuales en los cuales no menos del 5% de los casos que hayan resuelto por arbitraje los fomenten como arbitraje social, en los cuales, por regla general, no son onerosos, porque el arbitraje, la regla general es que son onerosos. En este caso, el arbitraje social no generaría ningún costo para la persona que pueda acudir allá. No hay muchos estudios sobre el impacto que haya tenido esta figura. En algunos casos, alguna publicación del 2018 de la Cámara de Comercio señalaba que en algunos centros de arbitraje y conciliación, algunos llevan 2, otros 4, Bogotá lleva 16 o 20, es decir, no son tan relevantes dentro del contexto general de casos que han tenido arbitraje social. Y en la justicia arbitral no hay procesos de mínima cuantía, sino hay solamente
de mayor cuantía, la definición es que son, la definición está más bien para los de mayor cuantía, que son aquellos procesos en los cuales las pretensiones sean mayores o iguales a 400 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, en este caso, si 52 millones, creo que eran, si 52 millones son para 40 salarios mínimos, para 400 le ponemos un cero y da 520 millones. Y señala la norma del arbitraje que los demás son de menor cuantía. Es decir, allá hay solamente mayor cuantía mayores a 520 millones y menor cuantía todos los que de ahí para abajo. Pero frente al, comparando la justicia arbitral con la justicia ordinaria, en materia de la doble instancia para los casos en los cuales se da esa opción, que como ya indicamos, para la mínima cuantía no hay, solamente para los procesos de menor y mayor cuantía. En el caso de la justicia arbitral, son de única instancia sobre la base de los principios de inimpugnabilidad e inapelabilidad del laudo arbitral, que es el acto con el que se conoce la decisión de los árbitros. Y solamente procede el control judicial, que es un control judicial formal, a través del recurso ordinario, extraordinario de anulación, disculpe, que se surte ante los jueces por causales taxativas que son meramente formales y solamente están referidas al error improcedendo, es decir, a los vicios por la actividad, que el plazo no se cumplió, que ya había una prescripción, pero no se discuten aquí los asuntos sustanciales. Esa es una gran diferencia entre que primero los procesos de justicia arbitral son de única instancia. Los ordinarios son en su mayoría de doble instancia, o algunos tienen la doble instancia. Se puede hacer la impugnación bien por vicios de juicio o bien por vicios de actividad, es decir, por asuntos sustanciales o procesales, pero en la justicia arbitral únicamente por errores improcedendo o errores formales. Esa es una gran diferencia en, entre los dos tipos de justicia. Como reitero, y me parece que el arbitraje es muy bueno para aquellos casos en los cuales dos iguales eh, entren a resolver una disputa. Entonces, quieran jugar su patrimonio, quieran resolver el tema de una manera mucho más rápida y asumiendo los costos que ya ahorita vamos a ver de la justicia arbitral. Pero para una relación de consumo en la cual se puede ver llevado a través de un arbitraje que no consintió y que porque la ley lo dispone, se presume, si alguien lo invoca, que se pactó ese arbitraje, pues puede ser una situación bastante difícil. Otra de las diferencias en estos dos medios de justicia es que en la justicia ordinaria, el traslado de la demanda se hace por 20 días, es decir, me disculpan si estoy para los colegas de derecho, los colegas abogados, si lluevo sobre mojado o son asuntos un poco formales o muy formales. Pero esto, digamos, es relevante. Se presenta la demanda y una vez que se notifica la demanda, el juez dispone trasladarle al demandado la demanda por 20 días para que en los 20 días conteste la demanda, que como lo señalaba Carneluti, eh, la demanda es la acción y la contestación de la demanda es la contradicción. Entonces está la acción y la contradicción. Entonces, para que el demandante presentó su demanda, el juez se la traslada al demandado y él tiene 20 días para dar sus razones y hacer valer las pruebas e impugnar todo lo que considera respecto a esa demanda. En la justicia arbitral, ese traslado es de 5 días. Si 20 días son a veces pocos, 5 días son un término muy exiguo y eso da un poco la idea de que en esa justicia arbitral, como son absolutamente expertos todos, pues dos iguales
pues no tendría ningún inconveniente en resolver o en poder ejercer su legítimo derecho de contradicción y defensa en 5 días. En la justicia ordinaria se pueden disponer las medidas cautelares. En la justicia arbitral, el árbitro las dispone, pero la tiene que ejecutar a través de un juez de la República. Luego, la autonomía de la justicia arbitral tampoco es plena ahí y tiene su razón de ser, porque es que ellos no son jueces. Digamos que algunos consideran que sí son jueces porque están investidos temporalmente de la función de administrar justicia, pero digamos que, salvo esa ficción, no son jueces, son particulares investidos de una función. Entonces ellos, como no son jueces de la República, les toca que ejecuten una medida cautelar a través de un juez de la República. En cuanto a la celeridad, veamos antes, discúlpeme que me devuelva, que aquí la doble instancia está resaltada porque es que es un elemento que juega a favor de la justicia ordinaria, pero aquí a favor de la justicia arbitral juega la celeridad. Y es que sabemos que los procesos, si bien ya han tenido una duración menor, el Código General de Proceso establece que la duración de un proceso en primera instancia no debe ser mayor a 1 año y en segunda instancia no debe ser mayor a 6 meses. Uno teóricamente estaría hablando que en 18 meses se debe resolver una situación, pero por las razones que conocemos de las limitaciones a la rama judicial, incluso presupuestales, el hecho de que la rama judicial no tenga su presupuesto propio en el sentido de su ejecución, porque depende de que el Ministerio de Hacienda le esté girando, haciendo los giros periódicamente, pues esa es una forma de coartar la autonomía de la rama judicial, y el hecho de que se le dé su presupuesto a través del presupuesto general de la nación también, que no tenga participación directa, pues están atados. Entonces, no es tanto que haya ineptitud del jueces de la República, sino que carecen de los recursos, incluso por experiencia propia, ahora que he tenido oportunidad de ir a algunos asuntos de carácter penal, esas personas trabajan 10 y 12 y más horas al día cuando tienen que cumplir términos de ley para poder dar la garantía de una decisión judicial que está afectando la libertad de una persona, que es un derecho absolutamente fundamental. Incluso hasta llegan a disponer de sus propios recursos para comprar papel para imprimir una decisión cuando les toca presentarla por escrito. Entonces realmente las carencias son absolutas, y obviamente también no podemos decir que no exista cierta displicencia eventualmente, o algunos asuntos, digamos, que los afectan ya por asuntos propios, pero son más los problemas estructurales de la administración de justicia que los problemas coyunturales. Y aquí en esto, retomando el tema, la celeridad sí juega a favor de la justicia arbitral, porque la ley dispone que la duración del proceso arbitral no puede ser mayor a 6 meses y establece una prórroga hasta por 6 meses, y tiene que ser obviamente fundamentada. Luego ahí, si uno pone en la balanza, uno dice la justicia arbitral es mucho más celere que la justicia ordinaria. Y tiene que seguir evaluando otro tipo de asuntos que le puedan afectar. Por ejemplo, la justicia ordinaria aplica la suspensión procesal por prejudicialidad y por recusación. Como sabemos, la prejudicialidad, si por ejemplo en un proceso tributario se está discutiendo una mayor obligación tributaria porque dejaron de pagar o aplicaron una tarifa menor, o omitieron una base gravable o la redujeron, o aplicaron de más una renta exenta, es decir, algo que afecte el monto sobre el cual se aplica el impuesto, pero pueda existir que para esos fines haya habido una denuncia penal porque resulta que engañaron a través de un contrato y con ese contrato se está haciendo esa ejecución. Entonces se puede decretar la suspensión por prejudicialidad en el proceso tributario mientras se define en la justicia penal los efectos de esa presunta conducta punible que haya afectado el entendimiento y la aplicación o la interpretación o la ejecución de ese tipo de contratos
o ese tipo de contratos no, de esos contratos a esas operaciones que se estén discutiendo. En la justicia arbitral no existe la suspensión por prejudicialidad. Si, por ejemplo, están disputando una compraventa y están diciendo es que los terreros indujeron o tenían unos títulos falsos, le dicen, no, señora, aquí estamos discutiendo es la compraventa y no estamos discutiendo lo que se conoce como el estudio de los títulos, es decir, la legalidad de esos actos previos a la compraventa que se esté discutiendo, por ejemplo. En la justicia ordinaria puede darse la figura de la agencia oficiosa. Y en el caso de ambas justicias, la ordinaria y la justicia arbitral, se puede dar el amparo de pobreza, pero el amparo de pobreza está regulado que ampara el no pago de honorarios y los gastos del tribunal sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas. Entonces, si por ejemplo en la justicia ordinaria se pide el amparo de pobreza, eventualmente incluye que no debe pagar ni siquiera las costas. Las costas, como sabemos, es la carga que se impone a la parte que fue vencida en el proceso. Entonces, en este caso, tiene el amparo de pobreza, pero sin perjuicio de que eventualmente pueda ser condenado a asumir unas costas en la justicia arbitral. Otro elemento relevante para fines de poder decidir sobre el punto entre las dos justicias es la gratuidad. Señala las normas que el servicio de justicia es gratuito, es decir, no puede acudir ante los jueces, no tiene que asumir un costo para acudir a esta justicia, salvo el arancel judicial que existía en algunos casos, inclusive se había impuesto un arancel judicial al proceso arbitral para fines de financiar a la justicia ordinaria. Pues lo demandaron y lo declararon inexequible y se quedó la justicia ordinaria sin esos recursos que bien podían ser trasladados de la justicia arbitral de aquellos casos en los que los grandes negocios y los grandes intervinientes acuden a esta justicia y había podido ser un apoyo para la justicia ordinaria. En este caso, si la ley establece un arancel judicial, tiene que asumirlo y tiene que eventualmente asumir las costas procesales, salvo que esté otorgado el amparo de pobreza. Y el amparo de pobreza inclusive aquí abarca el arancel, entonces no tendría que pagar ninguna cifra en ese caso. En la justicia arbitral, como ya se mencionó, se le concede, pero está supeditado que resuelvan sobre las costas, en caso de que sea vencido en el juicio. Finalmente, los costos de acceso a la justicia se tiene que para el caso de los árbitros hay que asumir el pago de los honorarios de los árbitros. Normalmente pactan que esos gastos de los árbitros los asume mitad y mitad, pero la ley dispone que el límite de esos gastos de honorarios son 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, estamos hablando actualmente de 1.300 millones de pesos, que 1.300 millones de pesos en un proceso arbitral que demora 6 meses y todos son especializados, son personas en su mayoría idóneas y todo este tipo de asuntos, pero es una cifra bastante importante que no se asume porque cuando uno demanda en la justicia ordinaria no tiene que pagarle honorarios del juez, que son los que están el que está decidiendo el litigio. Además de eso, tiene que hacer los pagos al secretario del tribunal arbitral y los gastos de administración del centro de arbitraje. En el caso de la acción de protección al consumidor, los honorarios por el apoderamiento, que es un gasto adicional que se tiene, es decir, para acudir ante la justicia arbitral por intermedio de abogado inscrito, autorizado y titulado actualmente, es de 2 salarios mínimos, pero hay que asumir ese apoderamiento.
en un ejercicio que se hizo en algún momento de establecer a través de la metodología del valor presente neto, de tomando un ejemplo de un proceso de menor cuantía, creo que era el punto, se estableció que el valor presente neto del costo de acceso a la justicia era de 1,5 millones de pesos en el proceso ordinario y en la justicia arbitral, sin tener en cuenta el arbitraje social ni eh, sin tener en cuenta el arbitraje social ni el amparo de pobreza, eventualmente asumiendo los gastos, el valor presente neto era o fue de 20,2 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de una relación de como 12 o 13 veces. Eso es un elemento importante en el caso que se pueda entrar a revisar si es conveniente, no desde el punto de vista de los principios del derecho, de las garantías procesales, sino a través del punto de vista del costo económico de poder acudir a una justicia u ordinaria o arbitral. Esto es básicamente lo que les quería presentar a ustedes como opción de si se debe acudir a la justicia ordinaria o arbitral en una relación de consumo con las connotaciones que se han presentado. A ustedes gracias por su atención y también a los egresados, a los egresados al programa de egresados de la Universidad Nacional por haber aceptado mi tema para presentarlo a ustedes. Muchas gracias. Quedo pendiente si tienen algún asunto que ojalá les pueda resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Invitamos a nuestros asistentes a elevar las consultas que tengan respecto a la conferencia. Paola, tienes la palabra. Micrófono. Doctor Julio, buenas noches. Mire, es para preguntarle algo, pues yo creo que no tiene mucho que ver, pero yo sé que en derecho sí, pues para tener una idea. Yo quisiera saber, por ejemplo, las comisarías de familia, qué función jurídica tienen ellos, o sea, qué alcance o cómo funcionan ellos. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches. Pues la verdad no es un tema que conozcan y que maneje, solo por, digamos, referencias de algunos colegas que se desempeñan en esos asuntos, pero las comisarías de familia básicamente eh, resuelven problemas derivados de la convivencia de la familia. Eh, lo que sí tengo entendido es que ellos tienen atribuciones de decretar medidas, generalmente de protección hacia las mujeres, que son las que sufren más en esta violencia intrafamiliar. Entonces pueden decretar medidas de protección para las mujeres y para los niños, pero también pueden tener facultades para por lo menos eh, tener limitaciones frente a los niños y decretarlas, o más bien ponerlas al caso del bienestar familiar. Entonces son asuntos bastante difíciles porque sabemos que las relaciones de familia por los lazos de sangre, de unión, de afecto, son temas muy sensibles, muy relevantes, pero como en el caso de la superintendencia, depende de la forma como se han llevado, nos pueden dar muy buenos resultados o pueden limitar, y generalmente, como sabemos, ese tipo de violencia intrafamiliar se da mucho más en hogares humildes que no tienen ni las condiciones ni los medios ni los conocimientos para poder asumir este tipo de conflictos. Pero es lo que le puedo ayudar y me disculpa porque pues tengo mi limitación respecto a este tema. Gracias.
Preguntan en el chat, Con mucho gusto. en procesos de la SIC, ¿el fallo final es de única instancia? Es una pregunta, una afirmación, Jairo. Cuando termina el proceso, llega, ¿es cosa juzgada? Es la pregunta. Es la única instancia que queda como cosa juzgada el proceso con la Superintendencia de Industria y Comercio. Es la pregunta. Gracias. Sí, digamos que si es un proceso de mínima cuantía, como la superintendencia se tiene que sujetar a las normas del derecho procesal, si es un proceso de mínima cuantía, es decir, que sea menor a los 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es de única instancia y hace tránsito a cosa juzgada. Si ya el proceso es de menor cuantía eh, o de mayor cuantía, pues se puede impugnar con recurso de apelación ante los jueces de la República. Pero los de mínima cuantía son de única instancia, bien ante los jueces, bien ante la superintendencia. Gracias por la aclaración. Con mucho gusto. Bueno, mi pregunta es, en el caso de las constructoras que ofrecen proyectos inmobiliarios y no cumplen al consumidor del producto, ¿sí? En el caso de que dicen, pero pues tienen un tiempo para devolver la plata y no la devuelven, em, ahí en ese caso, ¿quién ayuda al consumidor? En ese caso, como tratándose de vivienda, o bueno, o inmuebles en general, eh, por regla general y en nuestro medio, las cuantías superan la cuantía mínima de los 40 salarios mínimos, es decir, son mayores a 52 millones. Eh, digamos, el negocio como tal, porque puede ser que la cuota inicial sea menor o los pagos sean menores, pero el negocio jurídico es generalmente que excede la mínima cuantía. En ese caso, se puede acudir bien ante el juez de la República para exigir o el cumplimiento del contrato o la rescisión o la anulación del contrato con las consecuencias que se derivan de las cláusulas que se han pactado. En ese caso, por ejemplo, las arras tendrán que volverlas dobladas, el que las recibió y el que las dio se incumple las pierde, pero en general, por el caso del incumplimiento de las devoluciones de dineros, eh, puede acudir bien ante los jueces de la República o ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitando que se exija el cumplimiento de ese contrato. ¿Eso tiene un costo o el juez de la República, o sea, uno puede ir a la superintendencia y poner la queja y ellos cubren o uno le toca pagar el abogado? Digamos que en, en materia de representación judicial está establecido que eh, las personas pueden acudir o todos podemos acudir a nombre propio, salvo que la ley establezca que se requiere el ejercicio de apoderado. Entonces, en el caso de los procesos de mínima cuantía, se puede acudir directamente. Y ya en otro tipo si excede la cuantía o como en el derecho contencioso administrativo, a pesar de la cuantía, se requiere de la representación a través de un apoderado judicial, pues hay que asumir el costo del apoderamiento. Y como veamos, si se acude directamente ante el juez, pues habría que mirar si la cuantía permite que uno actúe directamente o por intermedio de apoderado, y en ese caso tendrá que asumir el costo del apoderamiento y básicamente eso, el costo del apoderamiento. La mínima, perdón, la pregunta que no me queda claro, la mínima cuantía son 40 millones. 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes que actualmente equivalen a
52 millones de pesos. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Paola, creo que levantaste nuevamente la mano. No, no, señora, es que no la había bajado. Ah, ok, ok. Bueno, eh, si no hay más dudas, entonces les agradecemos por su tiempo, por este espacio. A Julio César Ruiz, muchas gracias por compartir estos valiosos conocimientos. Muchas gracias a ustedes por la disposición, el tiempo. Si hay el caso, ¿ya hay tiempo? Sí, claro, puedes hacer otra pregunta, claro que sí. Es con respecto a las demandas que uno coloca eh, y que duran tiempo y dicen que por el tema de la pandemia, que entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay, o sea, la pandemia ha generado que las demandas que se han hecho antes del 2021, o sea, durante la pandemia, digamos, se puso una demanda, ¿sí? Entonces, el tiempo de vencimiento de términos, a cuánto aumenta, mejor dicho? No sé si viene el caso, pero pues quiero saber eso. Bueno, como se mencionó, la regla general del Código General del Proceso, que es del año 2012, establece que en primera instancia, es decir, en la primera decisión que tiene que tomar el juez, no puede exceder de un año. Y en la segunda instancia, es decir, cuando una vez el juez toma la decisión y uno no está conforme o la otra parte no está conforme, impugna la decisión a través de la apelación, que es el recurso ordinario. El juez superior que revisa esa decisión inicial tiene un término de 6 meses, pero hay un fallo de la Corte Constitucional que establecen que la mora judicial, porque digamos ya hay una norma que establece un plazo, pero la Corte ha señalado también que la mora judicial eventualmente no puede ser atribuible a los jueces cuando se trata, por ejemplo, de eh, gran cantidad de demandas que tienen acumulados los despachos judiciales, y pues uno podría entender que eh, gestionar 1.500 procesos judiciales con los recursos que tengan hace que los tiempos de acción de cada uno, de decisiones judiciales de cada uno, de conocimiento y lo que se conoce en derecho como el impulso procesal, pues sea muy demorado. Entonces, por regla general, la Corte en interpretación de eso excusa la mora judicial, pero la práctica lo que ha enseñado últimamente es que esos tiempos, a propósito de la pandemia y por la virtualidad, esos términos se han reducido sustancialmente. En el caso, por ejemplo, de que les cuento que tengo mi experiencia en lo contencioso administrativo en materia tributaria, un proceso de primera instancia puede demorarse 8 años en promedio, algunos 10, si eran bien difíciles, 10 años. Actualmente he visto procesos que están demorando 5 años en primera instancia, pero últimamente han sacado procesos en año y medio o 2 años. Entonces, creo que eso de la virtualidad ha tenido sus ventajas, pero sobre todo creo que la mora en, en la justicia se da mucho más por la carencia de recursos para poder evacuar todas esas cargas. Pero entonces en ese caso, cuando hay mora judicial y dicen que no se puede atribuir a los jueces, entonces el vencimiento de términos, ahí, ¿cómo se determina? Sí, digamos que el vencimiento de términos es como mucho más propio del derecho penal, y es que si durante un lapso generalmente de un año o 2 años, depende de los términos procesales, el juez no ha decidido, por ejemplo, para una acusación, por vencimiento de términos, las personas que están privadas de la libertad recuperan su libertad. Pero en el caso de los procesos civiles, como son los que estamos mencionando, no es
digamos, tan técnico, tan adecuado señalar vencimiento de términos, sino que eventualmente operen otras figuras. Uno, la mora judicial, que puede estar justificada. Y dos, que si por lo menos hay alguna actuación eh, que tenga que hacer la parte contraria y no la ejecuta, por lo menos el juez le pide, sírvase a aportar las pruebas respecto de las pretensiones que usted tiene y tiene un término de tanto tiempo. Si deja pasar un término de 6 meses, opera una figura que se llama, eh, eh, se me fue el nombre ahorita, el desistimiento tácito. Entonces dice, señor, usted tuvo una oportunidad procesal, los términos procesales cuando se aludían se aludía en la exposición a que las normas del derecho de consumo son normas de orden público, se refiere a que esas normas de orden público tienen que ser atendidas cabalmente y si hay un término para una actuación y no se cumple, ocurre que pueda declararse el desistimiento tácito y entonces la parte que tenía que probar, si ya no lo hizo dentro del término, se tiene que sujetar a que se quedó sin pruebas y el proceso le puede fallar en su contra. Pero digamos son como los términos más frecuentes que se pueden utilizar en materia civil. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. ¿Hay alguna otra duda? Yo quería hacer una última pregunta. Sí, señora. Espera, un momentico. Espérame un momentico. Ya. Doctor Julio, yo quería hacerle una pregunta. En cuanto a vencimiento de términos que usted habla, o sea, yo he visto por lo menos algunos que, o sea, son diferentes dependiendo, porque yo que, o sea, hace poquito, pues yo vi lo de Alto Remanso, todo ese cuento, eso es militar. Pero yo sé que en un momento fueron rapidísimo que ellos llegaron y dijeron, salían por vencimiento de términos, porque ellos antes el proceso se ha demorado. Entonces yo digo, o sea, cada proceso es diferente al vencimiento de términos o no, o es que me parece. Qué pena molestarlo. Tranquila, no se preocupe que hay temas que uno no maneja y entonces la respuesta puede estar limitada. En el caso del vencimiento de términos, como mencionaba, es mucho más propio en el derecho penal, digamos, por los efectos que tiene. Entonces dicen, hubo vencimiento de términos y la persona que estaba capturada, que fue capturada en flagrancia, recuperó la libertad. Entonces son garantías procesales porque, por ejemplo, por regla general, eh, si a los 6 meses no se ha hecho la acusación dentro de algunas figuras que hay en derecho penal, la persona recupera la libertad. En otros delitos de contra menores y otro tipo de delitos, esos tiempos se duplican. Entonces, si al cabo de no 6 meses, sino de un año, no se ha surtido un trámite, la persona capturada y que está privada de la libertad recupera su libertad por vencimiento de términos y eso puede ocurrir porque o la fiscalía no alcanzó a hacer la investigación o no presentó el escrito de acusación o no hizo la actuación procesal que debía hacerlo y entonces por más que la persona haya sido capturada en flagrancia, que no ha sido condenada, no ha sido vencida en juicio, significa que recupera su libertad porque no puede haber medidas cautelares indefinidas. Eso es lo que le puedo comentar de Pues, la pregunta.
Ah, bueno, gracias, doctor. No, sí, es que uno a veces ve unas cosas, entonces uno ve uno como que son diferentes. Ah, entonces sí es diferente. Bueno, muchísimas gracias. No, y uno no sé, por lo menos yo de derecho nada, yo sé de salud y de derecho es otra cosa muy distinta. Para uno todo es, tiene uno que preguntarlo porque no tiene ni idea. Entonces hay cosas Claro, que le sirven a uno mucho. Va aprendiendo por lo menos cosas puntuales que le sirven. Gracias, muy amable. con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna duda adicional? Bueno, parece que no. Entonces, nuevamente muchas gracias a todas y todos nuestros asistentes por participar en esta charla. A Julio del programa de egresados extiende sus agradecimientos por compartir sus valiosos conocimientos. Los invitamos a que sigan participando de este espacio y que tengan muy buena noche. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, muchas gracias también a ustedes, muy amables. Muchas gracias, feliz noche para todos.